Si tuviera que vivir en algún lugar de esta roca olvidada por Dios, sería en lo alto, en esas colinas, muy por encima de esa jungla infernal. Elevándose sobre la jungla como las torres de un castillo en decadencia, la gran columna vertebral de Skull Island era la cresta montañosa que recorría su sinuosa longitud, flanqueada por picos menores sembrados de ruinas y riscos negros que rompían la línea de árboles que la asfixiaba. La elevación central era una hilera de cumbres dentadas y calvas. Las duras fuerzas elementales del viento y la lluvia podaban los insistentes esfuerzos de la jungla por colonizar estas alturas rocosas. Antiguas erupciones y sacudidas de la tierra habían creado estas alturas hace mucho tiempo. Ahora, mientras la isla se desmoronaba lentamente, sobresalían por encima de la jungla como huesos de una bestia moribunda, pálidos y demacrados. Esta tierra dura, que era tanto cielo como roca, era el dominio exclusivo de las plantas más resistentes, los matorrales bajos azotados por el viento, las ramitas de hojas en forma de cojín y los líquenes que acaparaban la roca eran resistentes supervivientes capaces de extraer vida de las piedras a las que se aferraban. A su vez, las plantas chaparradas eran pasto de los herbívoros de piel gruesa, desertores de la competencia húmeda de la jungla que buscaban ganarse la vida en las tierras altas azotadas por el viento. Algunos eran ágiles y veloces corredores, otros eran brutos, torpes, pero se aferraban a la piedra con un agarre de hierro. Tras ellos, como era costumbre, venían depredadores sedientos de carne. En este paisaje de grandes vistas y vientos azotadores, el último de los grandes simios hizo su refugio, una guarida desolada para el rey solitario. El Señor de los Cielos de Skull Island no era un ave de presa, ni un pterosaurio, sino una rata desnuda, con alas de murciélago y un hedor que hacía sangrar la nariz. El Therapux mordax, que en apariencia era una horrible mezcla de murciélago y ratatopo. Este era el más grande de los Voluceretidae, una familia de roedores alados peculiares de Skull Island. Un puñado de especies relacionadas existían en otras partes de la isla, incluidos los Volucerectis y los aulladores, pero todos eran empequeñecidos con los 3 metros de envergadura de este monstruo. Los Therapux mordax tenían una piel fina, casi transparente y huesos ligeros pero fuertes. Tenían una buena vista y eran excelentes voladores. A pesar de su tamaño, eran bastante maniobrables, capaces de inclinarse y rodar en el aire persiguiendo a sus presas. Estas criaturas vivían en enormes cavernas de las tierras altas, colgándose de los techos de las cuevas por la noche, como si fuesen murciélagos. Los suelos de sus cuevas estaban llenos de heces de sus colonias, que podían contarse por centenares. Sus desechos contenían sustancias químicas picantes, que en cantidades suficientes provocaban ojos llorosos y ardor en las fosas nasales. El hedor de estos desechos acumulados era tan fuerte que alejaba a los posibles depredadores, garantizando la seguridad de los jóvenes y los enfermos. Los excrementos a menudo cubrían los vientres de estas criaturas, pero no parecían afectados. De hecho, esto pudo haber servido como una defensa en sí misma. Incluso cuando estaban en el suelo, lejos de la colonia, era poco probable que un carnívoro terrestre molestara a un Therapux mordax debido a su hedor nauseabundo.
Las colonias eran matriarcados, gobernados por hembras belicosas inundadas de hormonas masculinas para aumentar su tamaño y su fuerza. Estas hembras brutales se posaban, buscaban comida y compartían la crianza con otras hembras. Los machos tendían a ser solitarios, anidaban en pequeñas colonias satélites, de solteros de una docena de animales aproximadamente para protegerse mutuamente durante la noche. Al no ser sociables, se peleaban constantemente. Entre los machos, las infecciones debido a los mordiscos y arañazos eran comunes. Se los mantenía lejos de las colonias, ya que eran propensos a matar a las crías para poner en celo otra vez a las hembras. Los machos eran expulsados del nido cuando aún eran jóvenes. Estas crías solitarias se mataban entre sí para evitar posibles rivales en el futuro. También, estas crías desprotegidas podían ser presa de otros depredadores. En consecuencia, las hembras adultas superaban en número a los machos, debido a la protección adicional que les brindaba vivir en grupos. Los Theraphux mordax eran omnívoros, comían fruta, nueces, lagartijas y pequeños dinosaurios que encontraban en el suelo. A menudo atrapaban su comida en pleno vuelo, perseguían pájaros y otras criaturas voladoras. Sus presas más comunes eran los Vultursaurios y los Voluceretis. Estos eran capturados al anochecer. El Skinbear, de 2 metros de envergadura, era otro roedor volador inquietante y único de Skull Island. A diferencia de los Theraphux mordax, estas criaturas no se agrupaban en colonias, sino que vivían solos. Eran cazadores dedicados, puramente carnívoros. Comían solo lagartijas pequeñas y otras criaturas terrestres, ya que no eran lo suficientemente ágiles como para atrapar presas voladoras. Realmente no eran hábiles en el vuelo como la mayoría de los otros roedores voladores, planeaban más que volar. Los Skinbears estaban entre las únicas especies que parecían imperturbables ante el olor nocivo a estiércol de las colonias de Theraphux mordax. Los individuos valientes podían entrar a una de estas colonias para cazar a las crías, pero tenían que ser rápidos para entrar y salir antes de que las hembras grandes los atacaran. Los Theraphux mordax siempre alejaban a estos pájaros de piel espantosa cuando los veían. El oso cocodrilo, de 4 a 6 metros de largo, no era un verdadero cocodrilo, sino un reptil omnívoro de cola gruesa que se caracterizaba por sus poderosos eructos. Estaba entre los animales más ruidosos de la isla. Esta criatura se adueñaba de las zonas de vegetación que bordeaban las laderas, emitiendo eructos que se amplificaban gracias a una cámara reverberante en su estómago, situada junto a su tráquea especializada. Los eructos se oían a kilómetros de distancia, lo que minimizaba la competencia entre individuos. Sus colas gruesas almacenaban depósitos de grasa que les permitían pasar los meses de escasez sin comer. Los Chalitops, que podían llegar de 3 a 5 metros de largo, eran primos del Ferrocutus. Pastaban en los límites de la jungla donde ésta daba paso a pedregales. Se alimentaban de la vegetación subalpina y evitaban el bosque espeso. Los Chalitops eran raros, pero el choque de sus combates de gladiadores en la época de reproducción resonaba en las regiones altas. Los machos luchaban y se embestían violentamente para asegurarse un grupo de hembras. Sus peleas estaban entre las más brutales de todas las especies de ceratópsidos, con frecuentes muertes y lesiones. La mayoría de los machos presentaban cicatrices extensas y cuernos rotos o dañados. El Bifurcatops, parecido a una gacela, era el más pequeño y delicado de los ceratópsidos de Skull Island. Su distintiva cresta en forma de herradura y su conjunto de cuernos no eran lo suficientemente robustos para permitirles competencias físicas. En cambio, los machos participaban en elaboradas danzas, inclinándose y balanceándose ante las hembras para impresionarlas. Veloces y ágiles, podían atravesar las vertiginosas alturas de las montañas desmoronadas con rapidez y gracia,
pastando en manadas las plantas bajas que salpicaban las laderas rocosas. El Arsartis de 3 metros de largo era un extraño descendiente de los terópodos y el cazador principal de los bifurcatops en las montañas. En una inversión de las tendencias evolutivas, esta criatura había vuelto a andar en 4 patas para lograr una mayor estabilidad mientras se lanzaba por los terrenos traicioneros de las tierras altas. Era solitario, usaba las coberturas para acercarse lo más posible a la presa antes de iniciar una persecución. Luego la atropellaba con una velocidad y maniobrabilidad superior. Cazaba como si fuese un gran felino, inmovilizando al animal con sus garras delanteras mientras le daba un mordisco letal. El resplandeciente gladiodón, que podía llegar a los 5 metros de largo, con sus rayas de fuego, su abanico dorsal parecido a una pluma y sus largos dientes de sable. Era un depredador reptil elegante parecido a un mamífero. Cazaba herbívoros, incluidos los bifurcatops y los chalitops, pero también se especializaba en cazar otros depredadores. Esta criatura se abalanzaba sobre la presa y le infligía una herida mortal con sus dientes de cimitarra. Al liberar a su víctima, le seguía mientras se alejaba tambaleándose, hasta que era vencida por la pérdida de sangre. La magnífica combinación de colores desempeñaba un papel en los elaborados rituales de cortejo del gladiodón. En esta temporada se reunían en sitios tradicionales para pavonearse y posar, agitando sus deslumbrantes abanicos y bostezando para mostrar sus dientes. Los machos se exhibían para atraer a sus parejas, mientras que las hembras deambulaban entre ellos, eligiendo a los que más les impresionaban. El corpulento Malevolusaurio, con sus 7 metros de largo, de carácter agresivo y malhumorado, era un depredador oportunista de las tierras altas. Buscaba carroña o presas heridas por otros depredadores. Desenterraba animales pequeños de sus madrigueras y arrancaba plantas para obtener raíces y tubérculos. Las distintivas velas, una reliquia de los pelicosaurios del Pérmico, eran una adaptación que utilizaban para calentarse por la mañana, aumentando sus niveles de energía por el día. Muchas estaban muy desgastadas, resultado de las batallas de dominio entre estas criaturas ferozmente territoriales. Los machos tenían coronas rugosas con las que se golpeaban entre sí, pero los mordiscos y las garras también eran comunes. Los malevolusaurios ponían sus huevos en rasguños de las laderas más soleadas, donde se calentaban de forma natural. La mayor amenaza para los recién nacidos provenía de su propia especie. El 80% de los jóvenes caían presa de los adultos hambrientos en su primer año. Este canibalismo era un control de población eficaz, ya que casi ningún otro animal de la isla se los comía. Solo el gladiodón cazaba al malevolusaurio adulto. Los dracos, grandes lagartos voladores que vivían en los acantilados de las tierras altas. El camuflaje era su mayor defensa, pero también tenían otra forma muy interesante de defenderse. La mayor parte del tiempo, sus brillantes alas estaban plegadas discretamente a los costados. Cuando se sentían amenazados, inicialmente se quedaban paralizados, pero si el peligro persistía, sus alas se abrían de golpe, asustando al depredador y dándole al lagarto una oportunidad para saltar y planear hacia un lugar seguro. Utilizando las alturas que les proporcionaban los acantilados y aprovechando las ráfagas de viento, a veces podían planear varios cientos de metros. Los dracos también utilizaban el movimiento de las alas para intimidar a los rivales y atraer a las parejas. Los machos con cuernos pequeños se enfrentaban en rocas prominentes, moviendo la cabeza y haciendo relucir sus alas en elaboradas danzas. Las hembras daban a luz a crías vivas, hasta 6 a la vez, que podían valerse por sí mismas de inmediato. El nacimiento se sincronizaba con la fase lunar para garantizar la mayor posibilidad de supervivencia de las crías. En cierta época del año, las rocas se llenaban de pequeños dracos.
En el centro de Skull Island, viviendo en una guarida cavernosa suspendida muy por encima de la jungla, se encontraba el señor de la isla, Kong. Siendo el último de su especie, Kong era un simio enorme y poderoso, mucho más grande que cualquier especie conocida hasta ahora. Era el rey de su mundo, una fuerza de pesadilla para los habitantes de la isla y una anomalía para la ciencia. Kong se convirtió en el ícono de las maravillas y el poder de la naturaleza en su época. Cuando fue descubierto por el mundo occidental, lamentablemente, Kong era el único de su especie, aunque es casi seguro que alguna vez fue parte de una familia y tal vez una sociedad. Pero había estado solo durante mucho tiempo y como tal, el comportamiento de este gran simio había cambiado como reflejo de su soledad y en respuesta a las presiones de su mundo sobre él. Aunque la fisiología de Kong tenía grandes semejanzas con las de los gorilas africanos, algunos han teorizado que el simio prehistórico Gigantopithecus era un posible antepasado. El origen de la especie de Kong era tan oscuro como la propia isla, pero lo que parece seguro es que los de su especie llegaron hace unos miles de años y no eran nativos de la isla. Asia continental es probablemente su punto de origen. La especie de Kong aumentó dramáticamente de tamaño en un corto espacio de tiempo. Quizás fue una respuesta natural a los peligros de la isla, los dinosaurios y demás habitantes agresivos. ¿O tal vez fue evidencia de una crianza selectiva? Abundaban las ruinas con efigies de simios, lo que respaldaba la teoría de que los antiguos habitantes de la isla veneraban a los parientes de Kong. Quizás los simios fueron criados por ellos. Quizás fueron traídos con los antiguos colonos de algún imperio perdido en Asia. Es posible que nunca se conozcan las respuestas a estas preguntas. Comparaciones foráneas realizadas con especies de simios existentes en otras partes del mundo y los escasos restos encontrados en la isla, se puede inferir que la especie de Kong probablemente vivió en pequeñas unidades familiares. Si bien el hogar de Kong estaba en las tierras altas montañosas, parece probable que los de su especie hubieran descansado en la jungla, donde la comida era mucho más abundante. Kong realizaba incursiones a la jungla y otras partes de la isla para alimentarse, y luego regresaba a su refugio en busca de seguridad. Con la protección adicional de un grupo, los antiguos simios no habrían tenido la necesidad de hacer esto. Los adultos podrían haber protegido a los jóvenes de los animales peligrosos y guiarlos en busca de alimento. Si bien los jóvenes eran vulnerables, los enormes machos adultos eran fácilmente rivales para los carnívoros más grandes y peligrosos de la isla. Los simios pudieron combinar una fuerza enorme con una destreza increíble. También tenían la ventaja adicional de poder agarrar con las 4 extremidades, y como han demostrado otros simios, la inteligencia para diseñar estrategias y superar a sus oponentes. En sus grupos, las fuertes conexiones emocionales entre los individuos habrían dado lugar a estrechas alianzas, y las habilidades comunicativas de los simios habrían servido para reforzar sus vínculos. Las vocalizaciones formaban una parte importante de la comunicación de estos simios, pero la sutileza del lenguaje corporal y las posturas eran igual de importantes. En su forma más sutil, podrían ser parpadeos o una mirada para reconocer a otros simios. En el otro extremo del espectro, el poderoso rugido acompañado de golpes en el pecho era una proclamación inequívoca de poder y dominio. Aunque vivía solo, Kong mantuvo muchos de estos comportamientos. Algunos de ellos eran lo suficientemente similares al comportamiento humano complejo como para sugerir un fuerte desarrollo emocional entre los simios.
Era claramente evidente en las cicatrices que tenía Kong y en los huesos de sus predecesores la antigua rivalidad que existía entre los simios gigantes y los bastadosaurios. Ambos animales eran inmensamente poderosos. Estos grandes titanes se enfrentaron una y otra vez en lo que debió ser la competencia más estremecedora de dientes y puños. La sed de sangre reptiliana se veía contra la astucia de los primates. Los bastadosaurios veían a los simios jóvenes como alimento, y eran lo suficientemente valientes o estúpidos como para arriesgarse a sufrir lesiones con tal de atacarlos. Ambas especies habrían aprovechado la oportunidad de matar a las crías de la otra en un intento por eliminar amenazas futuras, y ninguna habría tolerado la invasión de la otra en sus dominios. Los bastadosaurios subadultos, menos cautelosos que los mayores y con prisa por establecer sus propios territorios, habrían entrado en mayor conflicto con los simios. Los simios usaban todo lo que tenían a la mano como arma, y los bastadosaurios venían armados con sus enormes y aplastantes mandíbulas. Las bestias podían infligirse heridas salvajes entre sí, pero la mayoría de estos enfrentamientos habrían sido breves si una de las partes retrocedía cuando se evaluara que la posibilidad no estaba a su favor. Sin embargo, cuando había mucho en juego, los conflictos se convertían en batallas a muerte. Por accidente y desgaste, a lo largo de los siglos, la especie de Kong se fue reduciendo en números. Como otras especies de grandes simios, rara vez se reproducían y las crías tardaban años en alcanzar la adultez. Las lesiones y las enfermedades eran asesinos tan letales como cualquier venatosaurio o bastatosaurio, y cada muerte habría sido un duro golpe para la especie, aunque probablemente nunca fueron numerosos. Cuando la expedición de Cardenam descubrió la isla, Kong era el último de su gran raza. La extraña relación que había desarrollado con los habitantes de la isla, que se aferraban a la vida en la costa, era asintomática de la situación antinatural en la que persistía Kong. Era una criatura social, inteligente, que vivía sola. Quizás las ofrendas de vida de los isleños apelaban a algún aspecto de la necesidad de compañía de Kong. De todos modos, no lo cumplieron. Defensivo y belicoso, el simio gigante fue producto del peligro que lo rodeó durante toda su vida. El cuerpo de Kong era un libro de su vida. Cada cicatriz contaba una historia de supervivencia solitaria. Se mantuvo contra todo pronóstico. Su inteligencia y su pura voluntad brutal lo llevaron a través de la soledad y el peligro de la isla. Triunfó como el más grande de los suyos en un mundo hostil del cual hizo su reino. Era de algún modo apropiado entonces que su caída no se produjera por los dientes de un bastosaurio, sino por las diminutas manos de las criaturas que temblaron ante él. Pequeños humanos, y uno en particular, llegaron como invasores a su dominio y lo cambiaron. Y también lo cambiaron a él. Kong no murió en una batalla contra los monstruos con los que luchaba diariamente en su reino salvaje, sino muy lejos, luchando contra cosas que no entendía para proteger al único ser que apreció después de un largo tiempo en soledad. Kong luchó ese día con tal de no estar solo de nuevo.